Había puesto una encuesta para que decidamos si hacíamos o no una respuesta a este tal Eduardo Garzón, un economista doctorado, profesor de la universidad en España. Bien, eso no quita de que habla boludeces. Entre las cosas que dice, me pongo auricular, si no, no lo voy a escuchar, tenemos lo siguiente. Javier Milei ha disparado la pobreza y la indigencia en Argentina hasta unos niveles no vistos desde que acabó lo peor del corralito desde el año 2001 en Argentina. Cierto, la pobreza en Argentina se disparó. Sí, pero ¿por qué? ¿Tenemos algún por qué hayan niveles similares a los del 2001, como dice este tal Garzón? ¿O no existe ninguna forma de comprobarlo? Pues sí, escuchemos qué es lo que él nos dice. O sea que es una barbaridad lo que está provocando las políticas económicas liberales libertarias de este tío, que ya sabíamos que iba a generar mucho dolor, mucho sufrimiento, ya veíamos estimaciones de que la pobreza estaba aumentando, pero ya tenemos los datos definitivos del organismo oficial de Argentina. Cierto, la pobreza en la Argentina aumentó año a año, mes a mes, y no me refiero al 2024, me refiero desde hace muchos años. Primero, una de las principales cosas que se vino aumentando constantemente de hace más de una década es la inflación. Oh, sorpresa, un economista sabe, o debería de saber, que mientras más inflación, más pobreza tiene un país. Ahora, la pobreza en la Argentina vino trepando año a año. Y no estoy hablando de, bueno, trepó un poquito, un 0,5% anualizado. No. Inclusive, ya en un rato vamos a ver exclusivamente inflación, porque hoy se conoce el dato de octubre, y no va a tener cortes este video, así que si me trabo, en fin. Así que no hay cortes. Entonces, no. La inflación es una de las cosas que nos trajo de mal a peor hacia la pobreza. Sin embargo, no es el único factor. Y revela cómo la indigencia y la pobreza se ha disparado, como decía, a unos niveles históricos. Del 40% más o menos ha pasado al 52,9%. Es una locura. Es un montón, es un aumento de 10 dígitos. Oye, era difícil, ¿eh? Acá hay algo que me molesta y es que es deshonesto intelectualmente. Primero, podemos ver, acá les voy a estar mostrando, estas son medidas, esto es inflación, me caché, acá está. El 41,7 no era 40% con lo que se dejó de pobreza hacia el gobierno de Javier Milei, era 41,7. Sí, es cierto, la inflación, la pobreza trepó al 52,9, lo cual quiere decir que sí, la pobreza aumentó 10 puntos. Pero ¿por qué aumentó 10 puntos? ¿Es algo milagroso que, oh, Milei es un desastre? No, viene por las medidas. Las medidas que se tomaron al inicio del gobierno fueron exactamente 10, puntualmente de las cuales 9 podemos decir que podían haber afectado al tema de los precios, al tema de la pobreza. Podemos ver, primero, no renovar los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. ¿Qué quiere decir esto? Reducción del gasto público. Simple, aquellos empleados que no hayan estado durante un año eran solamente puestos, y generalmente siempre fue así, puestos a base de favoritismo, amiguismo, política y nada más. 2. Suspender la publicidad institucional del gobierno nacional. Esto fue un ajuste al gobierno, no a la gente. La pauta oficial. Desapareció la pauta oficial por un año. Ahora, esto es un beneficio para la sociedad. Disminución del gasto público a costa de que no se haga propaganda como se venía haciendo. Reducción de los ministerios, bueno, una reducción de la burocracia más que de gasto inicialmente. Posteriormente a esto sí se fue hacia una reducción fuerte de gasto. Reducir al mínimo las transferencias discrecionales para que las provincias vean si pueden mantener un poco las cuentas y ajustarse las mismas provincias, cosa que muchas no hicieron. No licitar más obra pública nueva. Y cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no hayan comenzado. ¿Se entiende? La obra pública no es que cortaron toda la obra pública. O sea, no licitaron nueva obra pública y las que no se empezaron no se hicieron. No es que todo se había parado de entrada. Reducir los subsidios de la energía y el transporte y en particular el transporte en el área metropolitana de Buenos Aires. Esto sí ya empieza a impactar a precios y a la gente. Porque sí, estaba todo subsidiado, todo lo pagaba el Estado a base de déficit fiscal, a base de emisión monetaria, y eso llevando hacia la inflación. Entonces quiere decir que sí, el aumento de la pobreza
Sí, hubo medidas que aumentaron la pobreza y el poder adquisitivo de la gente. Pero si no hubieran estado desde antes para corregirse, no hubiera pasado. Segundo, esto era una buena y una mala por parte de Massa. Te subsidio el transporte, pero lo voy a financiar a base de emisión, aumentándote la inflación y aumentándote la pobreza de la gente. O sea, es lo mismo. Te saco el tema de la emisión y dejo de financiar esto. O sea, es exactamente lo mismo. Habría que ver los números, pero a priori es más o menos lo mismo. Mantener los planes de ayuda social, potenciar trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto 23. Los planes no se modificaron, inclusive vamos a ver en los siguientes puntos que incluso se aumentaron. El punto 8, y acá viene donde más impactó en la pobreza, establecer un tipo de cambio oficial de 800 pesos. Una devaluación y fuerte, ¿no? 118% fue la devaluación del peso, lo que quiere decir que eso impactó en precios, más que nada en los bienes transables, aquel que tiene precio internacional y por lo tanto, por ejemplo, la nafta impacta también en los no transables. ¿Sí? Esto llevó a un aumento de la pobreza, ya que aumentó fuertemente la inflación, más que nada por esta medida. Ahora, ¿por qué se implementó esto? Porque quería beneficiar a los grandes empresarios. Si no hubiera existido brecha cambiaria, esto no se hace. La brecha cambiaria era enorme. El dólar oficial estaba 370 pesos, si mal no recuerdo, 368 pesos, el oficial. Y el paralelo estaba 1000, 3 veces más. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenés brecha cambiaria tan amplia, no viene la inversión. Si no viene la inversión, no se generan fuentes de trabajo. Y si no se generan fuentes de trabajo, la gente no sale de la pobreza. Esto se hizo con la intención de que en el mediano y largo plazo la gente salga de la pobreza. El punto 10. Duplicar la asistencia que se da a familias a través de la asignación universal por hijo y aumentar la tarjeta alimentar 50%. Amigo español, si no tenés idea qué es eso, es si una familia en Argentina tiene hijos, el Estado les paga una plata, una asistencia, una ayuda solidaria. Ahora, esto significa de que le aumentaron esa ayuda 100%. Además, hay otra ayuda que también se le da a las mismas personas. Acá no sé bien los detalles, no me acuerdo si es por tema de edad de los hijos, que tienen que tener menos de cierta edad, pero también se le da, que es la tarjeta alimentar. Se aumentó 50% más. Todo esto recae más que nada hacia la gente más pobre del país. O sea, Milei sabía que todas estas medidas iban a impactar en la inflación, que lo vimos en el 25.5 de diciembre. Por lo tanto, lo que hizo fue, bueno, la gente más humilde tiene que morfar, mínimamente tiene que morfar, así que le vamos a dar un aumento que supere con creces la inflación estimada de diciembre. Así que no se dejó tirado absolutamente a nadie. Y la gente no suele crear huertas o cuidar animales. No me acuerdo si la puse en la imagen, pero en torno al 5% de las familias en Argentina humildes tienen huerta, nada más. O sea que no es una cuestión de no tienen para comer y ni siquiera hacen el esfuerzo por crear algo que les dé un sustento. Otra de las cuestiones que sí me molesta muchísimo es que es economista. Y lo digo entre comillas porque no entiendo cómo no haya leído este libro. 4.000 años de controles de precios y salarios. Se supone que si sos economista tenés que haber estudiado historia económica y por lo tanto tenés que saber un poco de la historia de otros lugares, de otros tiempos, Pero no, parece que no entendés qué es inflación reprimida. Una inflación reprimida viene cuando tenés controles de precios, cosa que Argentina tuvo años, pero años. Y no, eso te limita la inversión, te genera desabastecimiento y te genera pobreza. Por más de que tengas la plata, si no tenés nada para comprar, no vas a comer. Es así de simple. Es fácil decirlo desde España porque no podés emitir moneda. Es fácil porque no tenés la potestad de emitir moneda. Así que, no. El euro no es una cuestión de España lo puede emitir, no lo puede emitir España. Y por lo tanto, ustedes no tienen un problema que tiene Argentina, por ejemplo, que es con la emisión monetaria. Ese problema ustedes no lo tienen, nosotros sí. Y eso es algo que nosotros tenemos que revertir. Y ustedes ni siquiera lo toman en cuenta porque, sorpresa, no tienen potestad de emitir moneda propia. Bueno, sigamos porque todavía queda tela para cortar de acá. La pobreza está ya muy alta en Argentina. Era muy difícil aumentarlo. Pues nada, Javier Milei, enhorabuena, porque lo has hecho con tus políticas absolutamente disparatadas, salvajes y mal planteadas como la de todos los economistas libertarios. Y aquí Ok, medidas mal planteadas y bueno, empobrecedoras y todo lo que vos quieras. Ok, ¿cuál es la alternativa?
volver a poner controles de precio, aumentar la inflación reprimida, hacer que las empresas no puedan producir porque se le levantan los costos por la inflación y que por lo tanto no les sea rentable, quiebren, aumente el desempleo, aumente así el asistencialismo del Estado hacia esas personas, aumentando el déficit, aumentando la emisión, aumentando de esta forma más la emisión y al mismo tiempo la inflación. Bien, déjame hacerte una pregunta. ¿Eso no te lleva a una hipereconomista? Porque uno de los principios básicos de la economía, dicho en el libro de Gregory Mankiw, Principios básicos de la economía, es la emisión genera inflación. Y no lo digo yo, no lo dice Mankiw, es un consenso general. Por eso está como un principio básico. Así que, bueno, explícame vos cómo hacemos para no ajustar, para poder subsidiar todo esto, para evitar que las empresas se vayan. Y a sumarle a todo esto que el riesgo país el 10 de diciembre estaba por arriba de los 2.300 puntos básicos. Nadie le prestaba plata a Argentina y si le prestaba era una tasa de interés enorme. Explícame vos, ¿cómo vamos a financiar eso? Ya sé, impuestos. Mirá, por si no lo sabés, Argentina en ese momento tenía más de 167 impuestos, considerando nación, provincia y municipios. Nadie podía pagar tanto impuesto. Por eso mismo, si vos conocés, porque debés conocer algo llamado curva de Laffer, llegado al punto máximo, después de ahí la gente empieza a evadir impuestos. Y no es algo que se diga, son malvados. Está en la teoría económica. Vos debés conocerlo. Así que, explícame cómo hacemos para que en la curva de Laffer la gente no evade impuestos, cómo evitamos la emisión monetaria, cómo evitamos los altos intereses por la enorme cantidad de riesgo país. Explícamelo vos, porque si no, a mí no se me ocurre solución. Soy muy tonto para esto. Se me ocurren muy pocas soluciones y las que se me ocurren son a base de ajuste. Así que no, explícamelo vos. Uy, no se puso play. Que veáis lo dramático que es, que la que más ha aumentado ha sido precisamente la de los niños, ¿vale? La situación de indigencia, la que más ha aumentado ha sido de los niños, que están ya en el 20. Bien, decís, la situación ha aumentado en los niños. Vos varias de las cosas que mencionás en tus videos es los errores y engaños estadísticos que se utilizan. Bueno, déjame decirte que la asignación universal por hijo se implementa en el año 2009. Irónicamente, a finales del 2008, se saca la plata, o sea, se nacionaliza por sorpresa, inclusive ya tengo video del tema, las AFJP, equivalente a 30.000 millones de dólares. Es más, hace unos días atrás, Cristina Kirchner dijo que la asignación universal por hijo no hubiera existido si no se nacionalizaban las jubilaciones. En otras palabras, la plata que se repartió para la asignación y para asistencialismo social fue la plata que le sacaron, expropiándoles a los jubilados que iban aportando una arriba de la otra. Cagaron a los jubilados para darle a la gente. Sin embargo, acá hay una cuestión estadística, como a vos te gusta decirlo, y es el tema de la natalidad. La natalidad en la Argentina iba cayendo en la década del 90, cayó en la década de los 2000. Bueno, 2009 debería aumentar, pero no, siguió cayendo de a poquito. ¿Por qué? Sí, la natalidad fue cayendo, pero eso no quiere decir que sea poco lo que se haya tenido de nuevos hijos. Primero, las clases sociales más altas suelen tener un hijo, a veces ninguno. ¿Quiénes pensás que tienen más hijos? Sí, los pobres tienen más hijos. ¿Eso no te parece extraño? ¿No te parece algo tirando a que algunas familias especulan a hacer negocios con los hijos gracias a las AUH? Ah, bien. Entonces, esto vos no lo estás considerando como un factor clave. No lo estás considerando. Además, vos vivís en España. No tenés la más pálida idea de lo que es Argentina. Te lo voy a decir como argentino, como tucumano. ¿Sí? Mucha gente, y no me lo han contado, lo he visto. La plata de los hijos la usa para glu, 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 glu. ¿Se entiende? Se chupan la plata de los hijos, lo que busques, cerveza, fernet, lo que quieras. Se la toman. Ahí tenés el por qué también falta comida en la mesa en muchos hogares pobres. Le dan prioridad al trago que al morfi. Entonces, casi le pongo pausa. Entonces, eso vos no lo tenés en cuenta.
¿Por qué? Porque no vivís en Argentina. No podés ni siquiera imaginarte esa realidad. Vos te imaginás la realidad de España, que por lo menos una asistencia es un poco mayor, que un salario es bastante mayor que el de la Argentina. Entonces podés decir, bueno, a ver, pero si acá en España cobramos 3.000 euros, 2.000 euros o más, porque hay sueldos mucho mayores, decís, pero sacar un pequeño fragmento no le hace daño a nadie. Ok, pero te pongo así. Acá, por lo menos en Tucumán, el salario está rondando los $200. Si lo pasáramos a euros sería algo así como 190 y chirola. Ok, sacale un porcentaje de eso. No te alcanza. ¿Se entiende? Es muy diferente la realidad que vos mostrás, porque no es la misma realidad España que Argentina. No es la misma. Y eso vos no lo consideras a cuento ni por casualidad. Por el otro lado, también se da AUH a extranjeros. O sea, solo el 1,4 de los chicos cobran asignación universal por hijo de nacionalidad extranjera. Solo. Bueno, pero no me interesa que sea solo 54.000 personas. Están cobrando plata, que es nuestra. Plata del contribuyente argentino para dársela a otros países. Eso tampoco lo consideras en tus análisis. La salud pública también. Lo que es Salta, Jujuy, por ejemplo, tenía tours sanitarios en los cuales se daba asistencia médica a otros países, dejando a la gente nacional argentina fuera del sistema de salud. Eso vos tampoco lo querés mencionar o tocar, porque no te conviene, se te cae el relato. Veamos, ¿qué otro tenemos? Bueno, el potenciar trabajo, otro plan social. Por lo menos 110.000 beneficiarios son extranjeros. ¿Se entiende? Los planes sociales no son exclusivamente para los argentinos. Eso también se tiene que acabar. No, tampoco lo vas a considerar a cuento. Tampoco considerás el tema de educación. Madres en la Argentina, el 40% vive en la pobreza, el 39% no completó el secundario y el 23% tuvo su primer hijo siendo adolescente. ¿Eso no también sería un factor clave para determinar por qué los chicos más chicos son pobres? No, quizás no sea un factor fundamental ni clave, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que vos omitís y son importantes. Así que, por favor, si vas a hablar de mi hermoso país, hacelo de forma objetiva. Porque sí, yo he visto varios, más de los que me gustaría admitir, videos tuyos. Y no sos para nada imparcial. Vamos a terminar esto, que quedan 3 segundos. El 27%. Bueno, entonces, déjame hacerte una pregunta. Chiquitita, así como una casa. ¿Por qué tendríamos que hacerte caso a vos, que sos un doctorado en economía, que vive en España? ¿Por qué no viniste un tiempito? Te invito. Es más, te hago lugar en mi casa. En mi casa te hago lugar. Para que te quedes conmigo. No traigas nada. Nada. Veamos si te bancas vivir como la clase baja de Argentina. Una semana, un mes. A ver si te la bancas. No te lo vas a bancar. ¿Y sabes por qué no te lo vas a bancar? Porque estás acostumbrado a que el salario de España es mucho mayor. Cualquiera es socialista si tiene plata. Inclusive yo he visto uno de tus videos que me dio muchísima gracia. Porque sos socialista y popular y que querés que todo el mundo aprenda. Pero vos mismo dijiste, bueno, este libro es caro, vale 170 euros. Ok, pero se los voy a traer para que lo vean. Claro, en una plataforma capitalista y malvada que te va a pagar por publicidad. Sí, como todo socialista, sos bastante doble cara, amigo mío, porque te beneficiás de ganar dinero a costa de el capitalismo y la demanda. Sí, sos economista supuestamente, y sí, no está mal, yo no lo veo como que esté mal, pero no pregones algo que no vas a hacer, porque si no, simplemente sos un doble cara. Esto es un video piloto, así como lo fue el What If de Massa. Si gusta, lo seguimos haciendo. Si no gusta, descartado. Porque el mercado es el que decide. ¿Verdad, garzón? Bueno, si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu comentario. Y si querés ayudar aún más al canal, puedes hacerlo a través de la pestaña Unirse como nuestros miembros Orfen, Mauro, Infran es un dictador y Lore.